Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver otro ejercicio más de resistencias en paralelo. ¿Ok? Ahora vamos a poner un ejemplo con dos resistencias para demostrarles cómo se utiliza la fórmula que hayamos determinado para dos resistencias en paralelo. ¿Ok? Entonces, paso número 1, recuerden siempre realizar el circuito equivalente. Paso 1, diagrama equivalente. Circuito equivalente. Ponemos una fuente de alimentación, ponemos una sola resistencia, ponemos los datos que nos interesan, fuente es de 20 volts, ¿ok? Resistencia equivalente, no sé cuánto vale, sé que también hay un flujo de corriente al cual le voy a nombrar corriente total, ¿ok? De estas tres variables, ¿cuál puedo calcular? Pues resistencia equivalente, que sería el paso número 2. Paso 2, calcular resistencia equivalente. Calcular resistencia equivalente. Y me dice que la resistencia equivalente para dos resistencias va a ser igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Esta fórmula es exclusivamente cuando tenemos dos resistencias en paralelo. Sustituimos valores, resistencia equivalente va a ser igual, R1 vale 10 K, 10 kilo ohms o 10.000 ohms. Yo nada más voy a poner 10 y todo lo voy a hacer en kilo ohms. Entonces 10 por 10 entre 10 más 10. Y esto va a ser igual a 100 entre 20. Perdón. 100 entre 20. Por lo tanto, la resistencia equivalente nos va a quedar que es de 5 kilo ohms. Muy bien. Entonces, este sería mi primer resultado. Resistencia equivalente va a ser igual a 5 kilo ohms. Ahora ya conozco la resistencia equivalente, conozco el voltaje total, puedo conocer la corriente total. Paso número 3. Calcular corriente total. ¿Cómo la voy a calcular? Pues haciendo uso de la ley de Ohm, que me dice que la corriente va a ser igual al voltaje sobre resistencia. Ahora, ¿qué corriente? Corriente total. ¿Qué voy a utilizar? Voltaje total entre resistencia total o resistencia equivalente. ¿Ok? Sustituimos valores y tenemos que el voltaje total es de 20, ¿ok? Entre resistencia equivalente, que fueron 5 kilo ohms o que es lo mismo a 5000, ¿ok? Ahora sí, corriente total va a ser igual a 0.004 amperes, ¿ok? Ya conozco el valor de la corriente total. Ahora, ¿qué más me falta conocer? Pues antes de conocer corriente 1 y corriente 2, debo de saber cuál es el voltaje que pasa a través de cada una de esas resistencias. Por lo tanto, paso número 4, calcular voltaje 1 y voltaje 2. Calcular voltaje 1 y voltaje 2. ¿Ok? Bueno, pues aquí no hay nada que calcular, simplemente nos acordamos que es un circuito en paralelo y que el voltaje es constante. Por lo tanto, decimos que el voltaje total va a ser igual a voltaje 1 y esto va a ser igual a voltaje 2 y todo esto va a ser igual a 20 volts. Listo. Ahora sí, paso a calcular corriente 1 y corriente 2, que sería el paso número 5. Calcular
I1 e I2. Muy bien, ¿cómo calculamos esas corrientes? Pues fácil, ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Qué corriente quiero calcular? Corriente 1. Por lo tanto va a ser voltaje 1 entre resistencia 1. Sustituimos valores, corriente 1 va a ser igual a voltaje 1 que vale 20 entre resistencia 1 que vale 10 kilo ohms o 10.000. 10.000. Por lo tanto, corriente 1 va a ser igual a 0.002. ¿Ok? Ahora sí, calculamos la corriente número 2. Por ley de Ohm también. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Corriente es igual a voltaje entre resistencia. ¿Qué corriente? Corriente 2. Por lo tanto es voltaje 2 entre resistencia número 2. Sustituimos valores. Corriente 2 va a ser igual al voltaje 2, que son 20, entre resistencia 2, que son 10 kilo ohms o 10.000 ohms. ¿Ok? Y esto es igual a 0.002 amperes. ¿Ok? Estos serían nuestros valores de corriente. Y listo, hemos calculado todas las variables de este circuito. ¿Qué nos falta hacer? Pues simplemente sumar estas dos corrientes para que nos dé la corriente total que habíamos calculado, que es de 0.04. ¿Ok? Entonces espero que este ejercicio les ayude a comprender un poquito cómo se resuelven los circuitos eléctricos. Nos vemos la siguiente clase.